Se burlaban de su acento, sin darse cuenta de quién estaba detrás de ella. Estaba de pie al frente del aula, aferrándose a su horario como si fuera un salvavidas, con el corazón latiendo con fuerza ante el peso de las miradas desconocidas. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. La sala estaba llena de risas, saludos informales y esa confianza que tiene la gente cuando se siente parte de algo. Ana no, todavía no. Su abrigo era demasiado sencillo, su acento demasiado marcado, sus zapatos prácticos, nada de diseño. Respiró hondo y dio un paso adelante. Disculpen, ¿es aquí la clase de Ética Empresarial 203? Su voz se elevó ligeramente al final, suave pero clara. La chica rubia de la primera fila se giró y la miró parpadeando. Sí, dijo, alargando la palabra como si fuera chicle. Estás en el lugar correcto, creo. Intercambió una mirada con su amiga, que sonrió con aire burlón. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Ana esbozó una sonrisa rápida y educada y se deslizó en un asiento vacío cerca del lateral, aferrándose a su cuaderno. Había trabajado demasiado para dejar que los nervios la detuvieran ahora. Había dejado atrás calles cubiertas de nieve, trabajos de limpieza nocturnos y las tranquilas oraciones de su abuela por este lugar. Se había ganado ese asiento. Solo deseaba que alguien más allí también lo creyera. Detrás de ella dos voces susurraron. ¿La has oído? Ese acento, ¿de dónde es? No lo sé, Transilvania o algo así. Quizá haya venido con una beca o en una escoba. Risas, rápidas y agudas. Ana no se dio la vuelta. En lugar de eso abrió su cuaderno y empezó a escribir el título de la clase con letra clara en la parte superior de la página. Podía sentir sus miradas fijas en ella. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que nunca debía mostrar ningún signo de miedo. El profesor entró, un hombre calvo con una voz atronadora, y comenzó la clase con una cita de Aristóteles. La sala se quedó en silencio. Los bolígrafos golpearon los pupitres. Se abrieron los portátiles. Ella tomó notas como si su vida dependiera de ello. En cierto modo, así era. Cuando terminó la clase, los alumnos se estiraron y recogieron sus cosas. Ana se movió rápidamente, con la esperanza de marcharse sin interactuar con nadie, pero le bloquearon el paso cerca de la puerta. Hola, dijo un chico alto con una postura perfecta y unos dientes demasiado blancos para ser reales. La nueva. Señaló su cuaderno. ¿Ese es tu nombre? ¿Ana? ¿Solo Ana? Ella asintió lentamente. Sí. ¿No tienes apellido? Tengo uno, respondió con voz firme, pero Ana está bien. Él le dirigió una mirada que no era precisamente amistosa. Claro, genial. Es solo que no pareces de por aquí, en absoluto. Uno de sus amigos intervino. Quizás sea de la realeza encubierta o una espía. Quizás solo haya buscado en Google cómo entrar en la universidad gratis, añadió la chica rubia con un guiño. Al parecer, ha funcionado. El grupo se rió de nuevo, esta vez más fuerte. Ana apretó los libros con fuerza. Solo estoy aquí para aprender, dijo con calma. ¿Y no estamos todos? Dijo el chico alto, pero su sonrisa decía lo contrario. Bueno, diviértete. Se alejaron en grupo, con sus risas resonando en el pasillo como un regusto. Ana se quedó quieta un momento y luego entró en el pasillo. No lloró. No se lo permitió. Todavía no. Cuando llegó al patio, su teléfono vibró. Mensaje de SD. Cuéntame cómo te ha ido hoy. Recuerda, ese es tu sitio. Se quedó mirando el mensaje y luego levantó la vista hacia el escudo de la escuela grabado sobre la entrada de la biblioteca. No sabían quién estaba detrás de ella. Todavía no, pero lo sabrían.
A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las vidrieras del salón principal, proyectando destellos dorados sobre el suelo de mármol. Ana atravesó las puertas dobles con pasos silenciosos, casi invisible, o al menos eso era lo que ellos querían creer. Al otro lado de la sala, el mismo grupo de ayer ya se había reunido. Sus risas resonaban en los altos techos, despreocupadas y ostentosas. Era el tipo de risa que solo tienen las personas que nunca han tenido que ganarse un lugar en una sala. «Mira quién ha vuelto», dijo la chica rubia con una sonrisa tan perfecta que podría cortar un cristal. «Estábamos apostando a si te habías cambiado de colegio durante la noche». Ana la miró sin pestañear. «Siento decepcionaros». La chica arqueó las cejas, como sorprendida de que Ana tuviera voz. Otro de ellos, el alto de ayer, el de la puerta, se llamaba James, según había averiguado, se rió entre dientes. «Tienes sentido del humor. ¡Qué mono! ¿De dónde eres?» Ana se giró ligeramente, como si no lo hubiera oído, y se sentó cerca del fondo. Sacó sus apuntes, los alineó perfectamente delante de ella y dejó de prestar atención a los susurros que siguieron. Pero no se olvidó. Comenzó la clase, y con ella un anuncio. «Este semestre», dijo el profesor, «formaréis grupos para desarrollar una estrategia empresarial simulada. La presentaréis ante un tribunal al final del trimestre. Elegid vuestros equipos antes de la semana que viene. Si no, los elegiré yo». Un murmullo recorrió la sala. Todos se volvían hacia sus amigos, formando alianzas silenciosas con miradas y gestos. El Círculo Dorado. Ana les había oído llamarse así. El nombre no era oficial, pero todos sabían a quiénes se refería. El grupo de la primera fila, los que dominaban el aula como si fuera una sala de juntas. Poder tácito, confianza heredada. Ana garabateó en silencio en su cuaderno. Nadie la miró. Al terminar la clase, Ana llegó a la puerta al mismo tiempo que dos chicas del Círculo Dorado. Una de ellas le dio un golpecito en el hombro. No fue fuerte, solo lo suficiente para que se diera cuenta. «Ups», dijo la chica. «No te había visto». Ana se hizo a un lado. «No pasa nada». «Ay, qué educada», añadió la rubia. «Quizás deberíamos invitarla a trabajar con nosotras. Ya sabes, por la diversidad». Las risas fueron inmediatas. Ana esbozó una pequeña sonrisa indescifrable. «Solo si trae pierogis», dijo James detrás de ella. «O vodka. ¿Vienes con eso?» Ana giró la cabeza. Su voz era baja pero clara. «¿Siempre necesitas reírte de alguien para sentirte inteligente?» El aire a su alrededor cambió. No lo suficiente como para silenciarlas, pero sí lo suficiente como para que la chica se detuviera. «Eres graciosa», dijo. «¿Cómo te llamabas?» «Ana». «¿Ana qué?» Hubo un momento de silencio. «Ana Dragomir». Las palabras no tuvieron el efecto que ella esperaba. Todavía no. No reconocieron el nombre, no como lo harían pronto. La chica rubia ladeó la cabeza. Suena como algo sacado de una novela de vampiros». Ana no respondió. Se alejó, tranquila en apariencia, apretando con fuerza sus libros mientras doblaba la esquina. En la tranquilidad del pasillo, Ana encontró un banco vacío. Se sentó y se quedó mirando el suelo pulido. Volvió a coger el teléfono. Mensaje para SD. Son peores de lo que pensaba. Pero me quedo. Quiero ver cómo acaba esto. No recibió respuesta, pero no hacía falta. Sabía que Stefan la estaba observando. Le había prometido que se quedaría detrás de la cortina hasta el momento adecuado. No sabían el apellido. Todavía no. Pero lo sabrían. La biblioteca olía a papel viejo y ambición. Ana se movía en silencio entre las estanterías, deslizando los dedos por los lomos de libros más gruesos que las colchas de invierno de su abuela. Este lugar, con sus techos abovedados, incrustaciones de oro y un silencio cargado de conocimiento, parecía una catedral. Venía aquí a menudo.
no solo para investigar, sino para estar tranquila, sin risitas, sin miradas que la seguían como si no perteneciera a ese lugar. Pero hoy era diferente. Tenía un nombre que buscar. Encontró la sección que quería, Emprendimiento Global, y echó un vistazo a los títulos hasta que llegó al grueso libro azul pizarra que había cerca del estante inferior. El poder en el sector privado, perfiles estratégicos. Lo sacó con los brazos ligeramente tensos por su peso. Hojeó rápidamente las páginas, pasando por los retratos brillantes de directores ejecutivos y visionarios, hasta que su mano se detuvo. Ahí estaba, Stefan Dragomir, ojos grises y penetrantes, traje impecable, el distintivo en la solapa, un lobo plateado con la cabeza vuelta hacia el sol naciente. Debajo de la foto, una breve biografía. Industrial de Europa del Este, inversor en tecnología, fundador de Halcyon Ventures, multimillonario. Reside principalmente en Zurich y Nueva York, conocido por su agresiva estrategia de adquisiciones y su absoluta privacidad. Sus ojos se detuvieron en la última línea. Es mentor de selectos protegidos, aunque pocos nombres se hacen públicos. Ana trazó el contorno de su rostro con el dedo. Aún podía oír su voz en su cabeza, cuando tenía 13 años y estaba sentada en la mesa agrietada de la cocina de su pequeño apartamento, mientras él le enseñaba a leer balances utilizando nada más que frijoles secos y monedas. El dinero es un idioma, le dijo entonces, y tú lo hablarás mejor que nadie, Ana. Se había memorizado sus lecciones mucho antes de poner un pie en una universidad. Lo que no esperaba era que la gente asumiera tan rápido que no encajaba allí. Cerró el libro con cuidado y lo volvió a colocar en su sitio. De vuelta a su mesa, abrió el portátil. Tenía un mensaje sin leer en la bandeja de entrada. De SD, pronto llegarás al círculo dorado. No te preocupes por ellos. Nadie aprende nada en la comodidad. Sonrió levemente. Él siempre parecía saber lo que necesitaba oír sin que ella dijera una palabra. Al otro lado de la sala, dos estudiantes se reían sobre una hoja de cálculo. Sus voces se oían con claridad. Te lo digo, si reempaquetamos el proyecto FindMark del año pasado, sacaremos un sobresaliente. De todos modos, nadie lee esos viejos proyectos. Ana escuchó sin levantar la vista. Eso no es ético, dijo el otro sin mucho entusiasmo. Tampoco lo es admitir a alumnos por herencia, respondió el primero. Pero aquí estamos. Ana escribió unas palabras en la barra de búsqueda del archivo de la universidad. Proyecto FinMark, curso 2024, Estrategia Empresarial. Lo descargó en silencio. Lo leyó una vez, memorizó los defectos. Su proyecto sería mejor. No más llamativo, ni más ostentoso, simplemente mejor. La sala se quedó en silencio a medida que los estudiantes iban saliendo. Las luces que había sobre ella se atenuaron ligeramente. Y entonces, ¿todavía aquí? Levantó la vista. James se apoyó en el borde de su mesa como si fuera suya. No esperaba que fueras de las que se pasan toda la noche en la biblioteca, dijo. Ana no respondió. Él echó un vistazo a su pantalla. Déjame adivinar, ¿soñadora? Ella lo miró a los ojos. Estoy aquí para trabajar. Él se rió un poco. Bueno, no trabajes demasiado, las notas no importan después de salir de aquí. ¿Sabes lo que sí importa? Se dio un golpecito en el pecho. Los contactos. Ana lo miró como si hubiera dicho algo profundo. Es cierto, dijo ella, pero solo si la conexión es recíproca. Él parpadeó. Por un instante, solo un instante, su confianza vaciló. Ella cerró el portátil y se levantó. Buenas noches, James. Cuando pasó junto a él la llamó. ¿Qué significa tu apellido? ¿Dragomir? Ella se detuvo con la mano en la puerta. Significa paz preciosa. Miró hacia atrás, la que viene después del fuego. Salió al aire frío de la noche. Aún no entendían quién era ella.
Pero el fuego se acercaba. Las luces del auditorio zumbaban suavemente sobre sus cabezas, proyectando un brillo estéril sobre la sala mientras los estudiantes ocupaban sus asientos. Un murmullo bajo llenaba el aire, una energía nerviosa, la que siempre precedía a las presentaciones. Hoy era el día de las presentaciones en grupo. Ana se sentó en silencio cerca del fondo, hojeando el borrador final de su propuesta. Su grupo era el segundo de la lista. El primer grupo, un trío de estudiantes bien vestidos y con sonrisas pulidas, ya estaba preparando sus diapositivas en la parte delantera. Ana miró de reojo a sus compañeros de equipo, James y la chica rubia, Lila, sus supuestos compañeros en este trabajo. No habían aparecido en ninguna de las reuniones preparatorias. Cuando Ana envió el borrador por correo electrónico la semana pasada, con diapositivas limpias, finanzas sólidas y una investigación rigurosa, Lila respondió con una sola línea. Está bien, añade algunos gráficos. James no había respondido en absoluto, y ahora allí estaban, sentados a su lado, hojeando con indiferencia el fruto de su duro trabajo como si fuera suyo. James se inclinó hacia ella y bajó la voz. Te has asegurado de poner mi nombre primero en la diapositiva del título, ¿verdad? Ana lo miró con serenidad. He seguido el orden alfabético. Él se burló. Vamos, nadie se acuerda del orden alfabético. Se acuerdan del primero. Lila añadió, en serio, Ana, no quiero ser grosera, pero no eres precisamente la cara que la gente quiere ver primero. Deja que James empiece. Él sabe cómo presentar. Ana no respondió. Volvió a fijar la mirada en el escenario. El primer grupo terminó con un aplauso cortés. El profesor DeMarco asintió, garabateó algo en un bloc de notas y dijo, los siguientes, Dragomir, Langford y Weston. Lila se levantó y se ajustó la chaqueta. James se estiró el cuello y murmuró, déjame hablar a mí. Subieron al escenario. Ana los siguió en silencio, agarrando el mando a distancia de las diapositivas. James empezó con fuerza, o al menos eso creía él. Su voz era alta, segura, llena de palabras de relleno y jerga. Lila intervino de vez en cuando con palabras de moda ensayadas y una risa incómoda. Miraron a Ana 2 veces. No le dieron la palabra. Ella se quedó de pie a un lado, como una asistente de escenario, haciendo clic en las diapositivas y viendo cómo su trabajo se reducía a un espectáculo vacío. A mitad de la presentación, algo cambió. Las puertas del auditorio se abrieron y un hombre alto entró en silencio. Al principio, nadie se dio cuenta, pero luego algunas cabezas se giraron. Luego más. Ana lo vio inmediatamente. Stefan Dragomir. Se movía con tranquila autoridad, vestido de gris oscuro, sin corbata, con el pelo peinado hacia atrás. No se sentó, sino que se quedó de pie contra la pared del fondo, con los brazos cruzados y la mirada fija en el escenario. James titubeó a mitad de la frase. Como pueden ver, nuestro modelo de crecimiento previsto. Tragó saliva. Lila parpadeó, paralizada. El profesor DeMarco se levantó ligeramente. Ah, damas y caballeros, hoy contamos con un invitado especial para observar las presentaciones. Demos la bienvenida al señor Stefan Dragomir, miembro visitante de la Junta Directiva y distinguido mentor. Ahora todos miraban. Todos menos Ana. James carraspeó y trató de recuperarse, hablando más rápido. Bueno, como iba diciendo, hemos basado nuestra presentación en la escalabilidad a largo plazo. Ana miró a su alrededor. Por primera vez desde que había llegado, todos los ojos estaban puestos en ella. Estaban esperando. Dio un paso adelante. Me gustaría aclarar un punto, dijo con calma. James se volvió, confundido. ¿Qué? Pero Ana ya había tomado el centro del escenario. En nuestra investigación inicial, observamos una brecha en el acceso al mercado rural que no se estaba abordando. Nuestro modelo no solo es escalable, sino también adaptable.
Basamos nuestras proyecciones en las limitaciones de la infraestructura del mundo real, no en curvas de crecimiento teóricas. Hablaba con claridad. Su acento seguía ahí, pero envolvía sus palabras como el terciopelo. Segura, controlada. Lila abrió la boca, pero la cerró. Ana continuó, caminando lentamente por el frente del escenario. En los países en desarrollo, la barrera no siempre es la demanda, es la distribución. Nuestra solución tiene eso en cuenta. Y no solo la propusimos, sino que la probamos. Hizo clic en una diapositiva, una foto de un prototipo, pequeño, duradero y funcional. La sala quedó en silencio. Ana miró a Stefan. Él asintió levemente con la cabeza. Ella terminó con una frase sencilla. No necesitamos proyectar un futuro que ya existe. Solo tenemos que construir para las personas a las que se ha ignorado. Silencio. Luego, aplausos. No por cortesía, sinceros. James aplaudió lentamente. Lila sonrió demasiado rápido. Ana se giró para abandonar el escenario. Detrás de ella, Stefan ya se estaba alejando, saliendo tan silenciosamente como había entrado. Nadie le preguntó cómo lo conocía. Todavía no. Pero ahora sabían que no era invisible. Y la próxima vez no dejaría que nadie más hablara por ella. El pasillo fuera del auditorio resonaba con los aplausos residuales, las conversaciones en voz baja y el sonido seco de los zapatos pulidos contra el suelo. Ana caminaba sola, con el bolso colgado al hombro y los dedos aún curvados por haber agarrado el mando de la presentación. La adrenalina aún no había desaparecido, tampoco las miradas. Las sentía al pasar, curiosas, cautelosas, recién recalibradas. Por primera vez desde que llegó a esta escuela, la gente no la miraba a través de ella, la miraban a ella. Al final del pasillo, justo después de las puertas de cristal que daban al patio de la facultad, Stefan la estaba esperando. No la saludó con la mano, no sonrió. Simplemente inclinó la cabeza, apenas, y atravesó las puertas, esperando que ella lo siguiera. Ella lo hizo. El patio estaba vacío, la fría luz del sol se reflejaba en los bancos de piedra y los setos cuidadosamente recortados. Stefan se detuvo en el extremo más alejado, de espaldas a ella, con las manos entrelazadas a la espalda. Ella se detuvo a su lado. Ninguno de los dos habló durante un momento. Entonces él dijo, «Hoy has hablado muy bien». Ana exhaló sin darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. No iba a hacerlo. No querían que lo hiciera. Él gruñó en voz baja. «Entonces me alegro aún más de que lo hayas hecho». Ella se volvió hacia él. «¿Por qué estás aquí?» Ahora él la miraba. Su mirada era penetrante, pero no hostil. «Porque ya casi estás preparada, pero aún no del todo». Ana frunció el ceño. «¿Listo para qué?» «Para dejar que la gente escriba tu historia por ti». Dejó que las palabras flotaran en el aire. «Me dijiste que me callara, que esperara, que me ayudarías, pero desde la sombra». Lo hice y lo he hecho. Sacó algo del bolsillo de su abrigo, una carpeta delgada, atada con un cordón azul marino. «¿Qué es?», preguntó ella. «Pruebas de quién eres y de lo que llevas contigo». Ella abrió la carpeta lentamente. Dentro había artículos, docenas de ellos, recortes de periódicos financieros de Europa, Asia, Nueva York, menciones de una prodigiosa mujer en Halcyon Ventures. «La sombra de S.D.», decía un titular. «La misteriosa asesora detrás de una adquisición histórica», decía otro. Nunca la nombraban, pero las fechas coincidían, los proyectos coincidían. Y al final, una carta sellada con el membrete de Halcyon, la firma de Stefan en la parte inferior. Recomendación para ser su mentora. Derechos totales para utilizar su nombre junto al suyo. Aval para programas de liderazgo. Una declaración de confianza. Ana levantó la vista, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué ahora?» «Porque han visto tu rostro», dijo Stefan,
pero no tu nombre. Eso está a punto de cambiar. Ella apretó la carpeta con más fuerza. No quería utilizarte como atajo. Su voz se suavizó. No lo has hecho. Te has ganado tu lugar con esfuerzo. Por eso nunca te verán venir. Se abrió una puerta detrás de ellos. La voz de Lila se oyó débilmente. Probablemente sea su asistente o algo así. ¿Has visto cómo la miraba? Ana no se volvió. Stefan arqueó una ceja. ¿Saben quién soy? Oh, saben de ti, dijo Ana, pero no la conexión. Él asintió una vez. Entonces dejémoslo así, por ahora. Ana asintió lentamente. No será un secreto por mucho tiempo. No, no lo será. Se quedaron en silencio otra vez, con el viento frío sacudiendo el abrigo de Ana. Quiero terminar esto a mi manera, dijo ella finalmente. Deja que me subestimen un poco más. Stefan esbozó una pequeña sonrisa, de esas que apenas se perciben en los labios, pero que iluminan algo en lo más profundo de los ojos. Siempre has sido más paciente que yo. Se dio la vuelta para marcharse, con el abrigo ondeando al viento como una bandera. Ana, ella se volvió. Cuando llegue el momento, dijo él, no te limites a hablar. Ella esperó. Guía el camino. Y entonces él se marchó. Ana se quedó sola en el patio, con la carpeta apretada contra el pecho, el peso de una docena de miradas a sus espaldas y el poder de un nombre por delante. La nieve había vuelto a caer, silenciosa, suave, como si intentara no llamar la atención. Ana cruzó el césped del campus con la bufanda bien subida y los pensamientos aún más altos. Ahora todo parecía más nítido. Las risas en los pasillos, los susurros que la seguían, el silencio cuando entraba en una habitación. Su nombre empezaba a correr. No en voz alta, pero estaba ahí. Dragomir. El círculo dorado ya no se burlaba de ella, no en voz alta, pero sus sonrisas se habían vuelto más tensas y sus preguntas más directas. No era curiosidad, era sospecha. Estaban atando cabos, pero el cuadro aún no tenía sentido. Para ellos, Ana seguía siendo una casualidad, un acento, un fallo del sistema. Hasta la gala. Era la gala anual de innovación de la universidad. Una mezcla a partes iguales de evento para hacer contactos y exhibición de autocomplacencia de la élite. Ana no iba a asistir. No tenía vestido, no tenía tiempo y desde luego no tenía ningún deseo de estar de pie bajo una lámpara de araña mientras la gente pronunciaba mal su nombre y le preguntaba si trabajaba en catering. Pero entonces llegó la invitación. Sobre blanco, ribete dorado, su nombre escrito en cursiva perfecta en la parte delantera. Dentro está usted personalmente invitada a la recepción de la cátedra Halcyon 2025. Entrada VIP, se requiere vestimenta formal. Y debajo, una pequeña nota manuscrita con tinta negra y letra cursiva. Ya has esperado bastante. SD. Se quedó mirando la tarjeta durante un minuto entero. Luego hizo una llamada. La noche de la gala, el salón de baile brillaba con luz y lujo. La música de cuerda flotaba en el aire como perfume. La gente vestida con smoking y vestidos de diseñador se mezclaba con elegancia, con copas de champán en la mano. Ana se quedó justo en la entrada, con la respiración entrecortada. El vestido que llevaba era azul medianoche, elegante y discreto. Un regalo no de Stefan directamente, sino de uno de los diseñadores a los que él apoyaba. La etiqueta aún estaba puesta cuando llegó, discretamente, en una caja sencilla. Llevaba el pelo recogido de forma sencilla. No llevaba collar, solo unos pendientes, pequeños lobos de plata. Un detalle íntimo. Nadie lo notaría, hasta que él entró. Stefan entró en el salón de baile por una puerta separada, flanqueado por los miembros del consejo rector de la universidad. La sala respondió a su llegada como si fuera la gravedad. Todas las cabezas se giraron.
Las conversaciones se detuvieron. Una oleada de reconocimiento recorrió la multitud. Lila casi deja caer su copa. James dio un codazo a su amigo. «Es él», susurró. «Es Dragomir». Ana observaba desde el otro lado de la sala, de pie cerca del fondo, en silencio. El decano dio la bienvenida a Stefan al estrado. Su discurso fue breve, sereno y pronunciado con la suave voz de barítono que llenaba tanto las salas de juntas como los titulares de los periódicos. Pero entonces se desvió de sus notas. «Me gustaría reconocer a alguien esta noche», dijo. «A alguien que vino a esta universidad no por su nombre, sino por su desafío». Ana se quedó paralizada. Es alguien que me recuerda por qué me metí en este negocio, no para construir empresas, sino para construir personas. Ahora todos se volvieron, buscando. Es brillante, implacable y demasiado humilde. Pronto oirán su nombre, si es que aún no lo han hecho. Stefan sonrió, débilmente pero con sinceridad. Ana Dragomir. La sala no estalló, no era necesario. El silencio lo decía todo. Al principio ella no se movió. Luego, lentamente, dio un paso adelante. La multitud se abrió a su paso. Lila abrió ligeramente la boca. James la miró fijamente, sin pestañear. Cuando Ana llegó al borde del escenario, Stefan no le ofreció la mano. No era necesario. Simplemente la miró como lo hacen los mentores cuando el alumno está listo para convertirse en algo más. El decano aplaudió primero. Luego le siguieron los demás. Ana se volvió hacia el público. Por una vez, no rehuyó las miradas. Las acogió con agrado. Ya no se reían. Estaban escuchando. Y la chica de la que se burlaban por su acento acababa de ser presentada por el hombre más poderoso de la sala, como su igual. Las luces se atenuaron lentamente en la gala, y las luces del escenario se tornaron de un suave color dorado. Se hizo el silencio entre el público, no el silencio cortés, sino el que se extiende por una sala cuando todos sienten que algo está a punto de cambiar. Ana estaba de pie en el centro del escenario, sola, sin diapositivas, sin podio, sin nadie que la cubriera, sin nadie que hablara primero. Solo ella. Por un momento, recorrió con la mirada a la multitud. Cientos de rostros, riqueza, poder, legado. Vio a profesores que la habían rozado en los pasillos, estudiantes que habían puesto los ojos en blanco ante sus respuestas, benefactores que nunca recordarían su nombre, hasta esa noche. Respiró hondo. «Me llamo Ana Dragomir», dijo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, claras y contundentes. Su acento las moldeaba con suavidad, sin lugar a dudas. No hizo ningún intento por suavizarlo. No era necesario. «Vine aquí con una beca. Llegué con dos maletas. Una llena de libros, la otra llena de miedos». Hizo una pausa. Alguien cerca del frente parpadeó demasiado despacio. Otro sorbió su bebida y se olvidó de tragar. «Verán», continuó ella, «cuando llegué, la gente me miraba y tomaba decisiones antes de que yo abriera la boca. Oían mi voz y creían oír debilidad. Creían oír ignorancia. Algunos se reían, otros susurraban. La mayoría me ignoraba por completo. Lila se movió incómoda en su asiento. James apartó la mirada. Ana no apartó la mirada. Pero lo que no sabían, dijo con voz firme, era que detrás de cada palabra que pronunciaba, detrás de cada frase imperfecta, había una mente agudizada por la lucha, una infancia marcada por la pérdida. Y un nombre que nunca utilicé, porque no quería atajos, no quería lástima, quería ganarme el derecho a estar aquí. Dejó que las palabras calaran. Nadie se atrevió a interrumpirla. Pasé noches estudiando estrategia empresarial a la luz de una vela, mientras mi abuela hervía agua en una cocina que no podíamos permitirnos cambiar. Aprendí inglés con cintas de la biblioteca, memoricé casos prácticos. Y cuando llegué aquí, escuchaba más de lo que hablaba.
Su mirada se desvió hacia un lado del salón de baile, donde Stefan estaba de pie con un orgullo silencioso en los ojos. Y ahora hablo, no porque necesite que me escuchen, sino porque el silencio solo te lleva hasta cierto punto. Al final, tienes que elegir que te vean. Una suave oleada de asentimiento recorrió la sala. Alguien en la parte de atrás incluso asintió con la cabeza. Ana metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño cuaderno gastado. Lo levantó. Este es el cuaderno que usaba cuando tenía 10 años. En él escribí mi primer plan de negocios. Los márgenes están llenos de cálculos matemáticos, y sueños, y fracasos. Pero me recordaba, todos los días, que estaba construyendo algo que nadie más podía ver todavía. Le dio la vuelta al cuaderno. Los bordes estaban desgastados. La tinta se había corrido por las manchas de agua. Parecía algo que no pertenecía a una sala como aquella. Lo guardo para recordarme a mí misma que todos los imperios comienzan siendo invisibles. Dejó que esas palabras resonaran en la sala. No había música, ni aplausos todavía, solo un silencio sobrecogedor. Así que a aquellos que se burlaron de mí, dijo con un tono aún tranquilo, pero con un matiz de dureza, gracias, me enseñasteis a mantenerme en pie. Y a aquellos que dudaron de mí, ahora sonrió con una sonrisa pequeña y penetrante. Seguid mirando. La sala estalló, no con vítores caóticos, sino con ese tipo de aplausos poco comunes que comienzan lentamente y luego van creciendo hasta que son innegables. Ana asintió una vez, bajó del escenario y se adentró entre la multitud. Esta vez no se apartaron de ella por incomodidad. Se inclinaron hacia ella, sonrieron, le tendieron la mano, porque ahora por fin lo entendían. La chica a la que antes se burlaban por su forma de hablar se había convertido en la voz de la sala. Los correos electrónicos empezaron a filtrarse 2 días después de la gala. Al principio, fueron pocos. Capturas de pantalla anónimas reenviadas al comité de ética de la universidad. Luego llegaron los hilos reenviados, los mensajes con copia oculta, los PDF completos enviados a la Oficina de Asuntos Estudiantiles y, finalmente, al propio decano. La noticia se extendió rápidamente. El círculo dorado había quedado al descubierto. No solo se habían burlado de sus compañeros de clase, no solo habían hecho las presentaciones a medias, habían copiado propuestas completas de los archivos de la universidad, habían renombrado viejas estrategias como nuevas ideas y habían sobornado a estudiantes más jóvenes con promesas de favores sociales a cambio de que hicieran sus investigaciones. Ana no se sorprendió, no había estado investigando. Pero desde que había oído a James mencionar el proyecto Finmark, había tomado notas, discretamente, cada conversación, cada atajo, cada incoherencia. Había creado una carpeta llamada Por si acaso. Y no era la única. Un puñado de estudiantes llevaba meses recopilando en silencio sus propias pruebas, temerosos de dar el paso. La gala cambió todo eso. Después del discurso de Ana, todo cambió. La gente dejó de verla como la chica callada y forastera con acento, y empezó a verla como alguien más estable, alguien que no se acobardaría si el sistema se derrumbara. Así que se lo llevaron a ella, y ella lo entregó. Las consecuencias no se hicieron esperar. James fue convocado a una audiencia disciplinaria privada. Lila también. Varios de sus amigos desaparecieron de clase durante días, dejando tras de sí rumores que se propagaban como el perfume. En la cafetería de los estudiantes, las risas que antes estallaban cada vez que Ana entraba habían desaparecido. Ahora, las cabezas se giraban por una razón diferente. No por burla, por inquietud, por reconocimiento. Una tarde, Ana estaba sentada cerca de la ventana, con el portátil abierto, escribiendo en silencio. Su café se había enfriado sin tocar. Una voz la interrumpió. Hola. Levantó la vista. James estaba de pie, incómodo,
con las manos en los bolsillos de la chaqueta y una expresión en el rostro que era una mezcla entre la vergüenza y el instinto de supervivencia. Supongo que te has enterado, dijo. Ana no dijo nada. Él cambió el peso de un pie a otro. No pensamos que importara. Quiero decir, todo el mundo reutiliza cosas viejas. No es como si hubiéramos hecho daño a nadie. Ella ladeó la cabeza. Eso no es cierto. Has hecho daño a mucha gente, solo que no te has dado cuenta. James frunció el ceño. Mira, no he venido a discutir. Solo pensé que quizá lo entenderías. Tú no eres como los demás. Tú viniste de la nada. Entiendes lo difícil que es competir cuando no empiezas en lo más alto. Ana cerró su portátil. Lo entiendo, dijo, pero yo nunca hice trampas para alcanzar a los demás. Trabajé. Él bajó la mirada hacia sus zapatos. ¿Eso es todo? ¿No sientes compasión? Ella se levantó y lo miró directamente a los ojos. La compasión no limpia tu nombre. La integridad sí. James no respondió. Cuando ella pasó junto a él, él dijo en voz baja, ahora todos te tienen miedo. Ana se detuvo y giró ligeramente la cabeza. No me tienen miedo, dijo. Tienen miedo de que yo los vea tal como son en realidad. Lo dejó allí, solo en la cafetería que solía ser su cortejo. Más tarde esa misma noche, recibió un correo electrónico de la universidad. Asunto: oportunidad, programa de mentoría de Halcyon Ventures. Lo abrió. Era oficial. Le habían ofrecido una plaza en el programa de acceso rápido, mentoría exclusiva con el equipo de Stephen, viajes, acceso anticipado a proyectos de capital, influencia real y una elección. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Luego hizo clic en responder. Gracias por la oferta. Acepto, con una condición. Déjeme elegir a un estudiante para que me acompañe. Alguien que haya sido pasado por alto. Alguien que esté preparado. Nos levantamos mejor cuando nos levantamos juntos. Ana Dragomir. Porque para Ana el objetivo nunca fue solo ganar. Era cambiar el concepto de ganar. La sala de conferencias estaba en silencio cuando Ana entró. La luz del sol se derramaba sobre los escritorios como polvo de oro. La sala estaba casi vacía. Solo había unos pocos estudiantes dispersos al fondo, con la cabeza inclinada sobre sus portátiles. La calma antes del ruido del día. Caminó lentamente hacia su asiento habitual y se detuvo. Hoy no. Hoy caminó hacia adelante. Dejó su cuaderno sobre la mesa donde solían situarse los profesores y se giró para mirar a la sala. No estaba llena, pero eso no importaba. Las personas adecuadas estaban allí. Podía sentir sus miradas. Unos instantes después entró Laila, con expresión inexpresiva. No miró a Ana. Se sentó 3 filas más atrás, con los brazos cruzados y los labios apretados. James entró detrás de ella, más despacio, cansado, menos elegante de lo habitual. Cruzó la mirada con Ana durante un segundo antes de apartar la vista. Fueron entrando los demás, los que se habían reído, susurrado y juzgado. No todos, pero sí los suficientes para que importara. Cuando el profesor de Marco entró, se detuvo justo delante del escritorio. Señorita Dragomir, dijo confundido, ¿va a dar usted la clase hoy? Se oyeron algunas risitas en la sala, risitas inseguras. Ella se volvió hacia él y le sonrió educadamente. No, profesor, solo estoy descansando un momento. Él asintió brevemente y se sentó en la primera fila. No la interrumpió. Esta vez no. Ana miró a los estudiantes. Yo solía sentarme allí atrás, dijo, señalando la esquina más alejada. En la tercera fila desde el final. Pensaba que si me quedaba callada, tomaba buenos apuntes y mantenía la cabeza gacha, quizá algún día pertenecería a este lugar. Su voz era suave, pero clara, deliberada en cada sílaba. Pensaba que la clave era pasar desapercibida.
que si hablaba sin acento, vestía adecuadamente y reía a las bromas adecuadas, me verían, me aceptarían. Hubo un momento de silencio. Me equivocaba. La sala permaneció en silencio. Quiero que recuerden algo, dijo. Cuando alguien se ríe de tu voz, lo que realmente teme es que la uses. Cuando alguien se burla de tus orígenes, lo que está haciendo es mostrarte los suyos. Y cuando alguien intenta menospreciarte, normalmente es porque nunca ha crecido por sí mismo. Dirigió la mirada directamente al círculo dorado, sin rabia, sin sarcasmo, solo la verdad. Vosotros me enseñasteis algo, dijo, que encajar no es el objetivo, lo es mantenerse firme. James bajó la mirada. Laila miró al frente sin pestañear. Ana cogió su cuaderno, el viejo, con la cubierta rota y las esquinas dobladas. Este cuaderno me ha llevado más lejos de lo que cualquiera de vosotros jamás habría imaginado. Contiene todos los planes, todos los errores, todos los pasos que di para llegar hasta aquí. Se dio la vuelta para bajar los escalones, con los zapatos haciendo poco ruido al pisar el suelo. En la puerta se detuvo. Luego miró atrás por última vez. A todos los que alguna vez se han reído de vosotros por ser diferentes, por soñar más alto que vuestra cuenta bancaria o por caminar solos. No os disculpéis por el espacio que ocupáis. Sonrió con ternura. Vuestra historia no necesita su permiso. Salió. Afuera, el aire era fresco y limpio. El campus bullía como siempre, pero Ana no sentía el peso que solía llevar. Su teléfono vibró una vez. Mensaje de SD. Hoy lo has hecho muy bien. ¿Ahora qué vas a construir? Ella respondió. Todavía lo estoy decidiendo, pero esta vez no lo voy a construir sola. Y lo decía en serio. Había elegido a alguien para que la acompañara en el programa de mentores de Halcyon. Marisol, una programadora brillante y tranquila de Filipinas, que trabajaba en turnos de noche para pagarse los estudios. Alguien a quien nadie prestaba atención, igual que a Ana. Hasta que no tuvieron otra opción, Ana salió a la luz de la mañana, con su nombre resonando en silencio en los espacios donde antes no tenía cabida. Esta vez no necesitó mirar atrás. Ya sabía cómo terminaba la historia y sabía que solo era el comienzo. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.